Hola gente de YouTube, aquí Men Macho en un nuevo video para el canal. La historia no es mía, todos los derechos al creador que estará en la descripción. Sin más empezamos. Azrael Adán. Ga. Adán Azrael. El cuerpo de Adán, impregnado de su esencia y recuerdos, empieza a rechazar el control de Azrael. Este cuerpo no fue creado para ser habitado por otro ser, y la resistencia se manifiesta en cada fibra y cada célula. Adán, incluso en la muerte, mantiene un vínculo tan fuerte con su propio cuerpo que la presencia de Azrael se siente como una intrusión. Un Azrael, consciente del poder inherente en el cuerpo de Adán, lucha por mantener el control. La energía de Adán, su esencia más profunda, parece desafiar la invasión. Cada movimiento, cada intento de Azrael por dominar completamente, es respondido con una fuerza contraria, una lucha silenciosa pero intensa dentro del cuerpo. A pesar de su vasto poder, Azrael encuentra que esta resistencia es un desafío constante. No es solo una batalla física, sino una confrontación de voluntades. El cuerpo de Adán, diseñado y forjado a través de eones de experiencias y sufrimientos, no se rinde fácilmente a la influencia de otro, incluso a la de un arcángel. Azrael, con su determinación inquebrantable, persiste, utilizando su energía divina para intentar subyugar el rechazo. Pero el proceso es lento y arduo, cada victoria es pequeña y efímera, y el riesgo de ser expulsado completamente siempre está presente. Este conflicto interno añade una capa adicional de tensión a la ya caótica batalla en el infierno. Mientras afuera, las legiones celestiales y demoníacas se enfrentan en una guerra sin cuartel, dentro del cuerpo de Adán, una lucha igualmente feroz continúa. Una batalla de voluntades que podría tener consecuencias inimaginables para el desenlace de la guerra y para el destino de ambos seres. En esta tormenta de conflictos, la dualidad de su existencia se convierte en una metáfora poderosa. La resistencia del alma contra la imposición, el equilibrio entre la identidad y el poder, y la inquebrantable conexión de un ser con su propio ser. En ese momento, el cuerpo de Adán, sintiendo que no podrá expulsar a Azrael de manera definitiva, empieza a asumir el control de las acciones. La resistencia de Azrael, en lugar de expulsarlo, comienza a transformar sus propias emociones. La ira, el rencor, la burla y la arrogancia que Adán sentía hacia Lucifer se intensifican, evolucionando en emociones aún más oscuras y crueles. Azrael, sintiendo esta transformación, intenta resistirse. Sin embargo, el cuerpo de Adán, en su lucha por recuperar el control, convierte estas emociones en un caldero de sadismo y odio puro. Cada recuerdo de las humillaciones sufridas, cada instante de dolor infligido por Lucifer, alimenta esta metamorfosis emocional. Mientras Azrael lucha por mantener su propia conciencia, el cuerpo de Adán comienza a asumir el control, canalizando estas emociones para fortalecer su presencia. La crueldad y el odio se vuelven herramientas afiladas, dirigidas con precisión hacia Lucifer. Cada mirada, cada palabra, cada gesto se carga con una malevolencia que va más allá de la mera burla. Es un deseo de infligir el máximo sufrimiento posible. Azrael, sintiendo la creciente influencia del odio de Adán, se esfuerza por no sucumbir. Pero la esencia de Adán es poderosa, y poco a poco, las emociones de Azrael se ven teñidas por el sadismo y el odio puro que emanan del cuerpo que habita. La lucha interna se refleja en sus ojos, que brillan con una intensidad aterradora. Mientras las legiones celestiales y demoníacas continúan su batalla titánica en el infierno, dentro del anillo del orgullo, la confrontación entre Lucifer y Azrael Adán se vuelve más intensa. La figura de Adán, ahora un avatar de odio puro, irradia una energía oscura que parece devorar la misma luz del entorno. Lucifer, que ya estaba afectado por el miedo primordial al ver a Adán aparentemente resucitado, ahora siente una desesperación aún más profunda. La crueldad en los ojos de Adán, la manera en que sus palabras se clavan como dagas, hacen que cada intento de lucha de Lucifer se sienta inútil. Su propia arrogancia y poder se ven pequeños ante la abrumadora presencia de este ser fusionado. Azrael Adán se deleita en cada momento de tortura psicológica infligida. Con una voz gélida y cruel, dice: ¿Recuerdas, Lucifer, cuando pensabas que podías destruirme? ¿Cuándo creías que tu crueldad quedaría sin respuesta? Ahora, verás el verdadero significado del dolor. Te haré desear la muerte, pero no te la concederé. Las palabras resuenan como un eco de condena en el anillo del orgullo. La batalla alrededor parece desvanecerse ante la intensidad de esta confrontación personal. Lucifer, por primera vez en eones, se encuentra frente a una oscuridad que rivaliza con la suya propia. Mientras la lucha interna de Azrael continúa, el cuerpo de Adán sigue asumiendo más y más control, convirtiendo su ira y rencor en un odio implacable.
La batalla entre estos dos seres se convierte en un espectáculo de crueldad y desesperación, donde cada golpe y cada palabra están cargados de un veneno emocional que parece no tener fin. En el epicentro del conflicto, la atmósfera era densa, electrificada por la inminente confrontación entre Adán Azrael y las fuerzas que se interponían en su camino. La oscuridad se había apoderado del terreno, y el eco de las batallas anteriores resonaba en el aire, prometiendo más caos. Adán Azrael, impulsado por un odio recién despertado y la influencia de Azrael, emergió como una tormenta imparable. Con cada movimiento, la tierra temblaba bajo sus pies. Las legiones celestiales, que una vez habían sido sus aliadas, se dispersaban a su alrededor, incapaces de soportar la intensidad de su poder. Con un rugido ensordecedor, lanzó un ataque devastador, su hacha celestial cortando el aire como un rayo. La luz que emanaba de su hoja era tanto una bendición como una maldición, ya que su fulgor se convertía en un tormento para aquellos que se atrevían a enfrentarse a él. Un grupo de ángeles, deslumbrados por el poder abrumador de Adán Azrael, bloqueaban su camino. Sin dudar, él se abalanzó sobre ellos. Con un movimiento de su espada, desató una onda de energía que los desintegró en el acto, convirtiéndolos en cenizas que danzaron en el aire. El horror y la desesperación se apoderaron de los sobrevivientes, quienes comenzaron a retroceder, sintiendo que la balanza se inclinaba a favor del caos. A su alrededor, la batalla se volvía más brutal. Las legiones demoníacas, atraídas por el tumulto, se unieron al conflicto, viendo una oportunidad de aprovechar la confusión. Sin embargo, Adán Azrael no se detuvo. Con un giro violento, desató su furia sobre ellos, arrasando a su paso. Las espadas se chocaban, el fuego de los demonios se encendía, pero ninguno podía igualar el poder que emanaba de su forma. «Más ven a mí, Lucifer», gritó Adán Azrael, desafiando al antiguo portador de la luz. Hoy, no habrá más tregua, solo venganza y destrucción. Lucifer, viendo a su antiguo rival convertido en un abismo de furia, sintió una mezcla de miedo y desprecio. «No eres más que una sombra de lo que fuiste, Adán», respondió, intentando mantener la calma mientras la batalla se intensificaba a su alrededor. Pero su voz tembló, traicionando la inseguridad que lo invadía. Silencio. Bramó Adán Azrael, y en un solo movimiento, desató un poder devastador. La tierra se partió, y una onda de energía oscura se expandió, arrojando a Lucifer hacia atrás. El impacto hizo temblar el suelo y la destrucción se esparció como una plaga, llevando consigo a todo aquel que se cruzaba en su camino. El cielo se oscureció, y la tormenta estalló en todo su esplendor. La luz y la sombra chocaron en un espectáculo aterrador. Los demonios caían como hojas secas, sus gritos resonando en el aire. Adán Azrael se movía como una tormenta, su furia imparable, arrojando a los enemigos a su paso. Cuando Adán Azrael se acercó a Lucifer, el momento de la verdad llegó. Con un grito de furia, se lanzó hacia él, preparado para asestar un golpe. Sin embargo, en ese instante de desolación, su mente luchaba entre el poder del odio y el eco de su propia humanidad, la lucha interna por recuperar su verdadero yo. El combate continuó, pero en el fondo, Adán Azrael sabía que debía tomar una decisión. En medio del caos, sintió la presión de la ira, la necesidad de hacer justicia, pero también la carga de la pérdida. La batalla no solo era una guerra contra sus enemigos, sino también contra sí mismo, y el verdadero desafío sería encontrar un camino hacia la redención en medio de la destrucción. Había acabado con todo a su paso, bando aliado o enemigo, aquella pérdida temporal del conocimiento, lo estaba convirtiendo en lo que más ha odiado, pero el rencor, la sed de venganza y sangre lo consumían. 4 podría ser más precavido, pero las ganas de hacer sufrir a Lucifer eran muy grandes. Azrael intentaba tomar el control de cualquier manera pues, poco a poco todo se salía de sus manos. El campo de batalla era un paisaje devastado, un eco de la destrucción que se extendía por todas partes mientras Adán Azrael avanzaba con una furia implacable. La tierra temblaba bajo sus pies, y cada paso resonaba como un trueno en el aire. A su alrededor, la devastación se acumulaba. Montañas caían como torres de arena bajo el peso de su ira. Con un grito de guerra, se lanzó hacia Lucifer, quien intentaba recomponerse de la brutalidad del enfrentamiento. Adán Azrael, fusionando la rabia de Adán y el poder de Azrael, desató un torrente de energía pura. Un golpe de su hacha divina en forma de guitarra creó una onda de choque que arrasó todo a su paso, desintegrando a legiones de demonios que se atrevían a interponerse entre ellos. Los gritos de los demonios resonaban en el aire mientras eran atrapados por la fuerza de su ataque, convirtiéndose en nubes de cenizas que se esparcían por el viento.
Cada movimiento de Adán Azrael era un espectáculo de pura destrucción, donde las montañas se desgajaban y los ríos se desbordaban, como si la naturaleza misma temiera su presencia. Lucifer, sintiendo el peso del ataque de Adán Azrael, se esforzaba por mantenerse en pie, pero la fuerza de aquel humano lo golpeaba como una tormenta. Adán Azrael se abalanzó sobre él, un torbellino de luz y sombra, asestando golpes poderosos que sacudían el suelo. Cada estocada resonaba como un eco de antiguas batallas, cada corte dejaba una estela de dolor. ¿Dónde está tu orgullo, Lucifer? Gritó Adán Azrael, su voz llena de furia. Te he visto caer, y hoy, el que una vez fue el portador de la luz, yacerá derrotado ante la oscuridad que has creado. Con un giro veloz, Adán Azrael lanzó un ataque que destrozó el cuerpo de Lucifer, dejándolo expuesto y vulnerable. Una herida profunda atravesó su costado, y Lucifer cayó de rodillas, su semblante se transformó por el dolor y la desesperación. La luz de su ser se debilitaba, y con cada golpe, la chispa que una vez lo había definido se desvanecía. A su paso, los demonios que intentaron socorrer a Lucifer fueron arrasados. Adán Azrael no mostraba piedad. Su sed de venganza era insaciable. La colisión de sus poderes creó explosiones que sacudían la tierra, lanzando escombros y fragmentos a lo lejos. Montañas enteras eran despedazadas, convirtiéndose en cascadas de piedra que caían a sus pies. Te lo advertí, murmuró Adán Azrael, acercándose lentamente a Lucifer, quien yacía herido en el suelo. No puedes vencer lo que has olvidado. Tu tiempo ha terminado, y con ello, tu reinado. Lucifer, con una respiración entrecortada, levantó la mirada, viendo la furia de Adán Azrael encarnada en cada faceta de su ser. No, no puedes hacerme esto, balbuceó, sintiendo como la vida se deslizaba de sus manos. Pero Adán Azrael no se detendría. Con una última embestida, alzó su hacha divina en forma de guitarra, preparado para dar el golpe final que sellaría el destino de Lucifer. Pero una luz que iluminaba todo el campo de batalla, llegó a sus pupilas, aquella luz que su cuerpo conocía muy bien, en sus momentos de tristeza aquella luz lo consolaba, aunque su cuerpo carecía de alma, la nostalgia de un pasado no muy lejano invadía el cuerpo de Adán. Un Adán Azrael se detuvo, hacha en alto, mientras la batalla rugía a su alrededor. La lucha interna en su corazón se intensificó, desafiándolo a encontrar un equilibrio entre la venganza y la redención. No lo mataría, pero, Adán Azrael, con una sonrisa torcida, levantó a Lucifer por el cuello, sus dedos apretando con fuerza mientras lo mantenía suspendido en el aire. La mirada de Lucifer estaba llena de desesperación y odio, pero no había rastro de la arrogancia que lo había definido por eones. En ese momento, él era simplemente un ser aplastado bajo el poder de su adversario. ¿Esto es todo lo que tienes, Lucifer? ¿El gran portador de luz reducido a un saco de carne tembloroso? La voz de Adán Azrael estaba cargada de burla y desprecio. Eras más interesante cuando tenías algo de lucha en ti. Con un movimiento brusco, lo arrojó al suelo, creando una onda expansiva que desintegró cualquier cosa en un radio de varios metros. Lucifer intentó levantarse, pero Adán Azrael lo pisoteó, hundiendo su pie en su pecho con fuerza. El crujido de costillas rompiéndose resonó en el aire. Vamos, Lucifer, ¿dónde está tu fuego? ¿Dónde está ese orgullo que siempre te mantuvo en pie? Cada palabra era un latigazo de crueldad, y Adán Azrael disfrutaba de cada momento. Mírate, eres patético. Lucifer, sangrando y jadeante, intentó conjurar algún tipo de defensa, pero Adán Azrael era implacable. Con cada intento de resistencia, respondía con una violencia aún mayor. Lo levantó nuevamente, esta vez golpeándolo repetidamente contra el suelo, cada impacto enviando temblores a través del terreno infernal. ¿Recuerdas cuando me traicionaste? ¿Cuándo pensaste que podrías jugar con mi vida y salir impune? La furia en los ojos de Adán Azrael era palpable. Es hora de que pagues por cada una de tus transgresiones. Un Adán Azrael no se detenía. Sus ataques eran una combinación de fuerza bruta y sadismo calculado. Levantó a Lucifer una vez más, esta vez sujetándolo por el cabello. Con una sonrisa cruel, comenzó a arrastrarlo por el campo de batalla, dejando un rastro de sangre y polvo detrás. Vamos a mostrarle a tus legiones lo que le pasa a su líder, murmuró Adán Azrael, su voz goteando con desprecio. Mírenlo, su gran Lucifer, reducido a esto. En medio del campo de batalla, con legiones de ángeles y demonios luchando alrededor, Adán Azrael se detuvo y levantó a Lucifer por encima de su cabeza. Miren bien, todos ustedes. Este es el destino de los que se oponen al cielo. Con un grito de furia, lo lanzó hacia una formación rocosa, los fragmentos de piedra volando en todas direcciones cuando Lucifer impactó contra ella.
Antes de que pudiera recuperarse, Adán Azrael ya estaba sobre él, levantándolo nuevamente para infligir más dolor. 2. La tortura se volvió aún más cruel. Adán Azrael utilizaba su energía divina para sanar parcialmente a Lucifer, solo para que pudiera seguir torturándolo. Cada grito de Lucifer era música para sus oídos, y no se detenía en su afán de infligir el máximo sufrimiento posible. Mira lo que has hecho, Lucifer. Has convertido tu propio reino en un infierno aún peor, dijo Adán Azrael, con una sonrisa fría. Y todo por tu arrogancia y tu deseo de desafiar al cielo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de dolor y humillación, Adán Azrael se detuvo. Lucifer, destrozado y al borde de la inconsciencia, apenas podía mantenerse de rodillas. Adán Azrael se inclinó hacia él, susurrando al oído de su enemigo caído. El hecho de que te deje vivir no significa que no te haré sufrir, murmuró con un tono gélido. Te mantendré con vida, solo para que puedas ver cómo todo lo que construiste se desmorona. Lucifer, con los ojos llenos de desesperación y terror, sabía que su tormento estaba lejos de terminar. Adán Azrael se levantó, mirando con desprecio a su antiguo enemigo, listo para infligir más dolor y humillación en una espiral interminable de venganza y crueldad. Pereza. 4. En el corazón del anillo de la pereza, la atmósfera era densa y pesada, casi palpable. Miguel se encontraba rodeado por los 6 pecados capitales restantes. Pereza, ira, gula, avaricia, envidia y lujuria. La lucha inminente era inevitable. Cada uno de ellos representaba una faceta del caos, una sombra oscura que amenazaba con devorar la luz. 2. La batalla comenzó con la pereza, quien, alzando sus brazos, invocó un torrente de energía sombría que intentó envolver a Miguel. Su objetivo era claro: aplastar su espíritu bajo el peso de la desidia. Pero Miguel, con su espada celestial brillando intensamente, se movió con gracia, desafiando el ataque. Con un corte vertical, desvió la ráfaga de oscuridad, haciendo que la pereza retrocediera con un grito de sorpresa. No puedes esperar derrotar a la luz con la sombra de tu propia ineptitud, dijo Miguel, su voz resonando como un trueno en la negrura. La ira fue la siguiente en lanzarse hacia él, con llamas furiosas danzando alrededor de su figura. Cada golpe que asestaba era como un volcán en erupción, un intento de desatar su rabia incontrolable. Miguel, sin embargo, era como un río tranquilo en medio de una tormenta. Esquivando con habilidad, contraatacó con una serie de cortes rápidos y precisos. En un movimiento audaz, cortó a través de las llamas, extinguiéndolas antes de que pudieran consumirlo. Tu furia es ciega y sin propósito, pronunció Miguel, antes de lanzar un golpe que hizo temblar la tierra. La ira cayó de rodillas, su poder disipándose en el aire. La gula y la avaricia atacaron en conjunto, un asalto de desesperación. La gula, una forma voraz que se alimentaba de la energía a su alrededor, y la avaricia, un ser que intentaba arrastrar a Miguel hacia sus ilusiones de poder. Miguel sintió la presión de sus ataques, pero se mantuvo firme. Con su espada, desató un torrente de luz que dividió la forma de la gula, dejando a la avaricia vulnerable. No puedes consumir lo que es puro, declaró, atravesando la ilusión de la avaricia con su espada, dejando solo un eco de su risa burlona. La envidia, llena de resentimiento, hizo su movimiento. Con un grito lleno de odio, lanzó garras oscuras hacia Miguel. Pero él, con su aguda intuición, bloqueó cada ataque. Tu resentimiento solo te consume a ti mismo, pronunció, asestando un ataque que hizo que la envidia retrocediera, su poder diluyéndose en la luz. Finalmente, la lujuria se presentó ante él. Asmodeo, hijo de Adán y Lilith, se erguía con una aura de encanto y deseo, intentando envolver a Miguel en un manto de confusión. Miguel se detuvo, enfrentándose a Asmodeo con una mezcla de tristeza y determinación. 3. Asmodeo, comenzó Miguel, su voz cortante como un cuchillo. Eres hijo del primer hombre y la primera mujer. No todo está perdido para ti. Si bien eres el pecado de la lujuria, no fue tu culpa. Pero debes decidir qué camino deseas tomar. Este sendero solo te llevará a la destrucción. 7. Asmodeo vaciló, sintiendo el peso de las palabras de Miguel. ¿Por qué te opones a mí? ¿Por qué no te unes a mí en este camino? Porque este camino solo te llevará a más sufrimiento, respondió Miguel, su mirada fija y decidida. No puedo permitir que tu ambición te consuma. Escucha, Asmodeo. No puedes ser salvo de todo lo que has hecho, pero aún puedes elegir un mejor camino. Busca la redención y no permitas que la oscuridad te devore. Asmodeo, luchando con su orgullo y la confusión, se lanzó hacia adelante con un ataque decidido. Pero Miguel, con un movimiento rápido, bloqueó su golpe y lo miró con desprecio. Este es tu último aviso, dijo Miguel, su voz resonando como un eco de juicio.
Vete ahora y reflexiona sobre el camino que has elegido. No te permitiré seguir en esta lucha sin sentido. Asmodeo, temblando de ira y desesperación, retrocedió, sintiendo el poder de su oponente. No me dejas otra opción, respondió, su voz llena de rencor. Miguel, con compasión en su corazón, ofreció su mano. Recuerda, Asmodeo, siempre habrá luz esperándote. No dejes que la oscuridad te consuma por completo. Asmodeo, incapaz de levantarse, miró a Miguel con una mezcla de odio y anhelo, sabiendo que la batalla había terminado, pero la guerra por su alma apenas comenzaba. Con un último suspiro, se retiró, dejando a Miguel en la calma tensa del anillo de la pereza, listo para enfrentar el siguiente desafío que le aguardaba. 3. Liberada. Miguel, sintiendo la creciente tensión en el aire, se volvió hacia Emily y le ordenó con voz firme. Haz que el ejército celestial se aparte y se resguarde entre ellos. Es el momento de liberar al verdadero problema. Emily, comprendiendo la magnitud de la situación, asintió con determinación. Con un gesto de sus manos, comenzó a transmitir la orden a las tropas celestiales, quienes se movieron rápidamente para formar un perímetro seguro, observando con expectación el desenlace de la batalla que se avecinaba. Mientras tanto, en el centro del caos, Adán Azrael mantenía a Lucifer en un estado deplorable. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y marcas de la brutalidad de la lucha. Sin embargo, lo que más le dolía no eran las heridas físicas, sino la humillación de ser superado por su antiguo aliado. Fue entonces cuando sintió una onda de energía desgarradora que resonó a través del anillo de la pereza. Con cada golpe que caía, el último anillo se desmoronaba. La destrucción del anillo liberaba una ola de poder que hacía temblar los cimientos del infierno y el cielo por igual. Adán Azrael se detuvo un momento, sintiendo como la energía de la pereza se desvanecía, dejando solo un vacío oscuro. Un destello de reconocimiento atravesó su mente. La batalla se estaba intensificando y no solo estaba en juego su venganza personal, sino también el destino de todos los seres que habitaban tanto el cielo como el infierno. Con un rugido de desafío, Adán Azrael miró a Lucifer, que yacía rendido ante él, y sintió que el poder de Azrael se unía a su propio deseo de destrucción. Estaba a punto de asestar el golpe de gracia a Lucifer, pero algo lo detuvo. Una presencia oscura, una masa de puro odio y rencor, comenzó a emerger de las sombras. Era Ro, la entidad que había estado atrapada bajo el anillo de la pereza, una abominación que albergaba un amor retorcido hacia Adán. 5. Ro se alzó detrás de Adán Azrael, su forma distorsionada y grotesca brillando con una luz oscura, sus ojos destilando desesperación y afecto por el ser que una vez conoció. Hablaba directamente al cuerpo de Adán, ya que su alma permanecía cautiva en Ro. Adán Azrael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero la necesidad de enfrentar a Lucifer lo dominaba. No puedes dejar que te controle, susurró Ro, su voz cargada de emoción. Lo que está pasando en ti es un sacrilegio, Adán. No dejes que Azrael te robe tu esencia. Adán Azrael, ahora dividido entre la sed de venganza y el amor distorsionado que Ro sentía por él, giró su mirada hacia Lucifer, que se encontraba en el suelo, y luego de regreso a Ro. Debo acabar contigo, Lucifer pensó, pero Ro interrumpió su enfoque. Te amo, Adán. No puedo permitir que continúes este camino de destrucción. Azrael no es tu aliado, si llegas al punto de matar a Lucifer, no habrá más Adán ni Azrael, serás solo un ser que no debió existir, eres más que esto. Su voz resonó con una mezcla de súplica y desesperación. Tu ira, tu odio, rencor, ¿acaso no lo ves? Aunque tengas el control, este es el objetivo de Azrael, que seas una máquina imparable. Si matas a Lucifer ahora, tu esencia se perdería. Adán Azrael sentía muchas cosas, a pesar de que el cuerpo de Adán solo sea pura esencia de las experiencias del mismo, sentía como las palabras de Ro pesaban en él. Un recuerdo del pasado en aquel cuerpo inerte forzado a volver al campo de batalla era revivido. Sentía una conexión con Ro, porque ella era como Eva. 4. Tu cuerpo se perderá, Adán, si eso pasa no estarás completo nunca. Tengo aquí tu alma, la parte que te falta, solo necesito que te unas a mí, déjame tomar el control. Azrael debe irse, así podré unirte una vez más y acabaremos con Lucifer, luego descansarás, y yo te llevaré a un mejor lugar. Adán Azrael estaba cayendo poco a poco en aquellas palabras, su voz era idéntica a la de Eva, su propuesta de huir era llamativa para el propio cuerpo de Adán, tal vez era la decisión correcta. Pero dentro de aquella masa de oscuridad que tomaba poco a poco la forma de Eva, dos almas claman su salida. Adán Azrael, acorralado entre su antiguo rival y la complicada conexión emocional con Ro, se preparó para lo inevitable. A lo lejos, en ese momento, Emily, al ver que las legiones infernales no permitían que el ejército celestial se retirara y resguardara, concentró su poder.
Con un estallido de luz deslumbrante, liberó una onda tan intensa que redujo a cenizas a los pecadores y demonios que intentaban detener a los ángeles. El brillo de su energía iluminó el campo de batalla, trayendo consigo una sensación de esperanza en medio de la oscuridad. El aire se volvió denso y pesado, mientras Ro intentaba alcanzar a Adán Azrael, tratando de liberarlo de la influencia de Azrael. Su amor por él era un hilo tenue en medio de la tormenta, un deseo de redención, pero ¿qué otras intenciones puede tener Ro? 12.000 y tan pronto logró mover a todo el ejército celestial y reagruparlo debía tomar rumbo hacia el cuerpo de Adán, se percató que Ro ya fue liberada, y estaba segura de que aquel ser tenía todo menos buenas intenciones, además de ello se encargaría de sacar a Azrael del cuerpo de Adán, sin duda esto fue una muy grande ofensa por parte de Azrael a la memoria de Adán. Algo que ella no olvidaría, estaba molesta, además de que muchas cosas podrían salir mal, justo como lo estaban haciendo ahora nuestro Mike asesino a toda la toma. Algo que cambie de tona, que con el tiempo pase a ser otra persona. Un tipo frío que acabó por asesinarlos, matarnos lo hizo sentir algo. Su vida era un eterno